pasa con la economía mundial? Les voy a decir qué es lo que va a pasar con la economía mundial, ya que ya comenzó la transferencia económica más grande de nuestra historia. La transferencia económica más grande de nuestras vidas ya empezó. Pero ¿quiénes son las personas que poseen la mayor cantidad de riqueza en esta vida? Los millonarios. Déjame explicarte. La verdad es que los que poseen la mayor cantidad de riqueza en el mundo son los boomers, nacidos entre 1946 y 1965. Esta generación comenzará a transferir sus riquezas en los siguientes 30 años, a nada más y nada menos que los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, estando yo incluida en ese paquete. ¿Emocionante? ¡Claro! Yo soy una millennial. ¿Cuándo me toca mi parte de la torta? ¿Que mis papás no tienen dinero? Detalles. Siendo los millennials una generación súper golpeada, esto definitivamente va a cambiar su suerte. Es una de las generaciones más desventajadas y se los voy a explicar acá por qué. Y además de eso, ¿cómo es que va a pasar esta transferencia? ¿Quieres saber más? Yo sé que sí. Mi nombre es Pamela y bienvenidos a Aprendiendo Activos. Para el año 2042, se estima que 45 millones de hogares transferirán cerca de 70 trillones de dólares en riqueza, cash, acciones, bienes raíces, bonos, materias primas, coleccionables y tal vez hasta un poquitito de cripto. Las transferencias económicas quiere decir que una generación le pasa su riqueza a la siguiente. Esto es muy interesante porque presta atención. Casi el 22% de la población total de los Estados Unidos son millennials. Ellos cuentan un quinto de la población. Esta generación tiene menos del 5% de toda la riqueza aquí en los Estados Unidos. Los baby boomers, por otro lado, representan también menos del 22% y son exactamente la quinta parte de la población. Pero cuando estos boomers tenían la edad de estos millennials, controlaban 21% de toda la riqueza que había en el país. ¿Ven la diferencia entre los millennials y los boomers? ¿Lo ven ahí? Yo sé que sí. El día de hoy los boomers controlan el 53% de toda la riqueza en los Estados Unidos. Para darles un ejemplo, en cuanto a bienes raíces, los millennials poseen el 12.5%, mientras los boomers el 43.2%. En acciones corporativas y fondos de inversión, que es una manera más bonita de decir acciones, los millennials brillan por ser dueños del 2.5%, mientras los boomers 54.8%. En cuanto a pensiones de retiro, los millennials 8.8%, mientras los millennials 49.6%. Dueños de negocios, los millennials somos dueños de 8.3% de negocio, mientras los boomers 46.4%. Inversiones alternativas, sabe Dios a lo que se refieren, 8.8% los millennials, cuando los boomers son dueños de 50.3%. En cuanto a deudas, por ejemplo, de casas, pues están exactamente igual. Tanto los millennials y los boomers tienen una deuda por lo general del 27.1%. Eso solamente son deudas de casas, mientras la generación X son los que llevan la mayor carga a los 41.5%. Pero eso quiere decir que los boomers tienen poca deuda ya porque han saldado sus deudas y los millennials tenemos poca deuda porque simplemente no tenemos casa. Pero hay un lugar donde los millennials brillamos y es el crédito al consumo, los préstamos de carro, tarjetas de crédito y hasta préstamos estudiantiles. Ahí brillamos. Nosotros los millennials somos dueños de 40.5% de toda esa deuda, mientras los boomers el 22.3%. Los boomers tienen muchos más activos y riquezas y muchísima menos deuda.
Los millennials hemos tenido que hacerle frente a la gran crisis financiera del 2008 y además de todo a esta pandemia. Para nosotros las casas son inasequibles, lo que es un gran problema social. Además tenemos deudas gigantescas estudiantiles por el tema de que la universidad ha subido exponencialmente, enormemente, convirtiendo universidades en un negocio extremadamente lucrativo. ¿Lo ves ahí? Estamos muy educados. Desde 1980 la mensualidad de la universidad subió un 1200% cuando la inflación solo subió 236%. ¿Lo ves ahí? Yo sé que sí. Los millennials somos una generación golpeada, marginada económicamente. Y es por eso que no nos estamos casando, no estamos teniendo hijos o estamos teniendo muy pocos hijos. La vida es muy cara para nosotros y no tenemos mucho que ofrecer. No compramos casas porque no las podemos costear. Por eso invertimos en memes, en Dogecoin y en Shiba Inu. Yo no lo hago por si acaso. Yo soy una excepción a la regla, porque arriesgamos todo con todo nuestro coraje para siquiera ir a la par del sistema. Está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, tratar de siquiera llegar a un lugar aceptable en la economía. Pero eso no acaba ahí, señores. No todo es tristeza ni llorar. Hay luz al final del túnel, porque en los próximos 20 años los millennials serán la generación con más riqueza. ¿Y quiénes recibirán la mayor parte de estas riquezas? Te preguntarás. ¿Y quiénes la darán? O las personas que reciban más cantidad de esa riqueza serán nada más y nada menos predominantemente mujeres. Hasta el 70% de esas riquezas en 20 años terminará en manos de mujeres. Para el 2030 las mujeres controlarán 2/3 de toda la riqueza del país, ya que las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres. Los hombres mueren y le pasan sus riquezas a sus esposas a los hijos, las generaciones X y los millennials. Para el 2030 los millennials habrán incrementado el valor de sus riquezas por 5. Pero los mayores beneficiarios obviamente serán los más ricos y las corporaciones. Pero ¿por qué mayormente las corporaciones serán los ganadores de esta transferencia? Te preguntarás. Y es que la mayor parte de las personas perderán este dinero para la segunda generación. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando, Pamela? 70% de personas perderán todo este dinero para su segunda generación y el 90% de todas estas personas para la tercera generación tendrán menos dinero de lo que obtuvieron. ¿Pero por qué? Señores, el por qué es porque comencé este canal para aprender sobre los activos, para aprender sobre el dinero, ya que las personas no tienen ni la más remota idea de cómo el dinero se genera, más que trabajando, y esa no es una forma muy inteligente de tratar tu dinero. Ellos no saben cómo generar riqueza, ellos no saben cómo invertir el dinero, ellos no saben de dinero. Y es que las estadísticas dicen que 68% de millonarios aquí en los Estados Unidos se hicieron solos. No obtuvieron riqueza de nadie más. Aprendieron cómo invertir su dinero, cómo generar dinero ellos solos. Y es que tener dinero es la parte más fácil, pero conservarlo es la parte más difícil. 70% de esa cantidad de personas que reciban ese dinero lo perderán todo porque no tienen ni la más mínima idea de qué es el dinero y cómo se genera el dinero. Ni siquiera saben la diferencia entre un activo y un pasivo. Piensan que las casas propias de uno o los carros de uno son activos cuando inmediatamente son pasivos. Cualquier cosa que te genera dinero es un activo y cualquier cosa que te quita dinero de tu bolsillo es un pasivo. Dejen de pensar que tu casa propia es un activo. Claro, un pasivo puede convertirse en un activo y un activo puede convertirse en un pasivo.
Pero tenemos que saber estas diferencias tan básicas. Y mientras que no las sepamos y no las enseñemos a las siguientes generaciones, estamos perdidos. Para mí, más importante que mi hija vaya al colegio, que obviamente lo hace, va a ser enseñarle de dinero. Tómate tu tiempo y enséñale a tu familia. Si tú allá sabes de dinero o tienes la dicha de haber querido aprender sobre dinero, enséñaselo a tu familia, enséñaselo a tus hijos. Esta información tiene que ser compartida. Nadie nace sabiendo. A mí nadie me enseñó de dinero. Tal vez mi madre, que es una negociante, sí. Ella me enseñó una o dos conceptos simplemente viéndola. Pero ella nunca se sentó conmigo a explicarme sobre los activos, los pasivos, cómo se genera el dinero y cómo se genera la riqueza. Háganlo con sus hijos porque esto va a ayudarlos en el futuro. Si les gustan mis videos, por favor pónganle like, pónganle suscribir y presionen la campanita y nos vemos en el siguiente video.